muchas gracias por esta posibilidad de platicar con ustedes. Y entramos en materia para hablar tiempo. Entendemos su agenda. Y de entrada, secretario, que nos platique, sea el director de Sur del Banco y por supuesto la directora de Canal 12. Como al tema del nuevo modelo educativo, ante una eventualidad en 2018 de un cambio de gobierno con un nuevo partido, ¿cómo garantizar que este nuevo modelo educativo tenga permanencia? La misión del modelo educativo es una construcción urbana de sus países que trata de dar resultados educativos estamos haciendo ahorita. Una reforma educativa y después un replanteamiento de todo el modelo educativo y después tuvieron una gran disciplina para mantener la implementación de ese modelo. Y se requiere que para que esto tenga éxito y podamos tener verdaderamente el sistema educativo con el que soñamos, con el que pensamos que sea la palanca de desarrollo del país, se requiere tener continuidad. Y es una continuidad que no necesariamente está asegurada. Sin lugar a dudas, el tema educativo va a ser, o seguramente será, parte del debate en las elecciones de 2018 y el electorado serán de los temas que tendrá que decidir. Por ejemplo, uno de ellos, si se quiere una continuidad para la construcción de este nuevo modelo educativo o no, pero no hay, en una democracia no hay manera de blindar estos procesos, son parte de la propia democracia. En nuestra visión, por supuesto, pues esto tendría que continuar y, como decíamos, que se convierta en una política de Estado. ¿Qué significa eso? Que pueda continuar independientemente de quién esté gobernando. Aunque entiendo, pues, secretario, que sí existe el riesgo, evidentemente, por lo que usted menciona en cuanto al tema de la democracia, que pueda incluso echarse abajo la reforma, una reforma que ha costado mucho en cuanto al desgaste incluso de la institución presidencial, ¿no? Bueno, yo creo que si realmente queríamos transformar la educación, teníamos que hacer esta transformación. Llevábamos muchas décadas estancados. Vean los resultados de la prueba PISA. Más de 10 años en que México no pudo subir de manera significativa los puntajes de la prueba PISA. Y claro, cuando aparecen, todo el mundo dice qué barbaridad, qué horror. Y tal. A ver, la realidad es que se necesitaba hacer una transformación de fondo del sistema educativo. Se necesitaba romper, en primer lugar, con el clientelismo que tenía secuestrado el sistema educativo. Había que recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, había que liberar a los maestros de ese control que ejercían tanto el sindicato como las burocracias y no les permitían tener una carrera por sí mismos. Existían vicios como la venta y la herencia de plazas. Si un maestro quería ser director o subdirector de una escuela, tenía que depender del favor del sindicato o de la burocracia. Es decir, no había reglas para que pudieran construir una carrera a partir del mérito y eso se tenía que hacer. Y por supuesto que hacer eso perjudicó intereses. Quienes controlaban la venta y la herencia de plazas, quienes controlaban la vida del maestro poniéndolo en diversas posiciones, no querían perder ese poder y en el fondo son quienes se han opuesto de manera tajante a la reforma. Ahora, junto con ello, por eso esto es una visión integral ahora con el modelo educativo, además de esta parte que es muy importante porque digamos, le da al maestro la posibilidad de construir su carrera a partir del mérito, que es algo fundamental. Pues viene un replanteamiento pedagógico para que los niños dejen de memorizar o no sea el centro de la enseñanza la memorización y ahora los niños aprendan a aprender. Hay una reorganización de las escuelas para que puedan funcionar de mejor manera, con menos burocracia, con acompañamiento pedagógico que permita que las escuelas sean espacios en donde verdaderamente construyamos comunidades de aprendizaje. Está, por supuesto, también todo el apoyo a la formación docente de los maestros, dijéramos reimpulsada y con una visión para que puedan entrar en este nuevo modelo pedagógico. La equidad y la inclusión es fundamental en este modelo, el apoyo a la educación indígena, crear escuelas inclusivas en donde niños que tienen alguna discapacidad puedan convivir con quienes no tienen una discapacidad y puedan continuar su educación. En fin, incluso una nueva gobernanza. Hoy estamos aquí en Durango para tener esta reunión regional con los gobernadores del noreste porque dividimos al país en 5 regiones educativas para estarle dando seguimiento y coordinación con todos los gobernadores a este cambio. Entonces,
pues sin duda ha habido resistencias, pero era un cambio muy necesario. De otra manera, nuestro sistema educativo nunca iba a cambiar y cada prueba PISA que veíamos iba a ser lamentarnos y no estar haciendo nada. Un fracaso, como fue hace tiempo, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, los resultados eran adversos. Sí, y van a tardar en cambiar, pero hay una famosa frase de Einstein que dice, no puedes esperar resultados distintos si haces lo mismo. Entonces, jamás íbamos a cambiar el nivel de la educación del país si no hacíamos esta transformación. Y creo que la mejor forma de demostrar que ha sido una transformación en serio, pues es que ha habido resistencias, los cambios de a de veras afectan intereses y hay resistencias, y bueno, pues es parte de lo que tenemos que afrontar. Secretario, uno de los objetivos fundamentales de este modelo es cambiar la mentalidad del mexicano. ¿Qué características deberá observar las nuevas generaciones de connacionales, de mexicanos, y en qué fallamos en el modelo vigente? Mira, lo primero es lo que decíamos, y es una muy buena pregunta. Yo creo que por un lado hay una parte central, y es que tengamos la capacidad de pensar, de razonar, de discernir, de formular hipótesis, que los niños y los jóvenes tengan esa capacidad, esa educación, ese ejercicio que les permita aprender y aprender a lo largo de la vida. Como decíamos hace un momento, no quedarnos en memorización y en tareas muy mecánicas. Nos interesa mucho más, es importante, por ejemplo, dando un ejemplo en el tema de historia, por supuesto que es importante que los niños y los jóvenes conozcan las fechas más importantes de los sucesos de nuestra historia, pero más importante que eso es que entiendan por qué sucedieron las cosas, por qué, por ejemplo, se dio la independencia y cuáles han sido las consecuencias de ese suceso. Lo que nos interesa es que lo entiendan, y si se les llegara a olvidar la fecha de la independencia, que esperemos que no, pues lo ponen en Google y aparece, pero lo que no les va a responder Google es cuál fue el proceso que permitió que eso sucediera. En el caso de las matemáticas lo mismo. Por supuesto que los niños tendrán que seguirse aprendiendo las tablas de multiplicar, pero más que eso, lo que más nos interesa es que entiendan el razonamiento matemático y que lo puedan utilizar para resolver problemas cotidianos. Junto con ello, que es otra de las innovaciones del modelo, es que se incluye por primera vez en el currículo lo que se conoce como habilidades socioemocionales. ¿Qué es esto? Que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos desde muy pequeños, que sepan trabajar en equipo, que se sientan seguros de sí mismos, que sepan hablar en público, habilidades que son clave, ustedes lo saben, para poder tener un buen empleo, para poder destacar en la vida, y que antes se pensaba que se nacía con ellas o no, y hoy sabemos, después de muchos avances en la pedagogía, que así como se aprende español o inglés, se pueden aprender estas habilidades socioemocionales. El inglés es un proyecto de largo plazo, que en 20 años todo el sistema educativo pueda ser bilingüe. Sé que suena mucho, decir que se harían menos sería hacer populismo. En México nos atrasamos mucho, no hay maestros de inglés, tenemos que construirlo, pero aquí lo importante es que haya un proyecto, una visión, que si tiene continuidad, vamos a llegar a ella. Todo eso, sin duda, va a formar a un ciudadano mucho más crítico. El objetivo al final del día de este modelo educativo, como lo hemos puesto, es educar para la libertad y la creatividad, que puedan ejercer su ciudadanía de manera plena, de manera crítica, pero también responsable, y que todos estos conocimientos puedan detonar su creatividad. Secretario, Durango es una entidad, evidentemente con sus características, pues, con una situación económica no bollante comparado con otros estados. Durango, su presupuesto lo destina prácticamente más de un 60% al pago de nómina, a eso que representa también una carga para el erario. Una entidad con estas características, ¿cómo la visualiza la Secretaría de Educación en este sentido? Y cómo se puede también avanzar de la mano en un modelo educativo en donde también, si bien es cierto, no ha habido tanta resistencia como en otros estados, como Oaxaca, que usted conoce, que la cosa está complicada, pero sí existe todavía pues esa dispersión en cuanto a acatar los lineamientos de la nueva reforma educativa o del nuevo modelo educativo. Mira, por un lado en esto, en la resistencia, yo creo que, digamos, quienes se han opuesto a este cambio, lo decíamos hace un momento, son quienes pierden los privilegios que antes tenían. Y ha habido un esfuerzo, dijéramos, por querer confundir.
Obviamente es un cambio muy importante, todos los cambios generan inquietudes, yo entiendo a los maestros, yo he estado recorriendo gran parte del país, voy a todas las escuelas que puedo, por lo menos 2 o 3 por semana platico con las maestras, con los maestros, sé que están preocupados, que la reforma, cada vez menos, pero que les inquieta, les preocupa, y parte de lo que ha existido es decir cosas que no son. Por ejemplo, que la educación se va a privatizar. Al contrario, esta reforma lo que hace es fortalecer la escuela pública. A los padres de familia les estuvieron diciendo que los libros de texto gratuito dejarían de ser gratuitos y se iban a cobrar. Los padres ya vieron que eso es mentira. Inició un ciclo escolar más en agosto del año pasado y los libros volvieron a ser gratuitos, como van a seguir siendo. A los maestros les decían que si reprobaban la evaluación los íbamos a correr. No es cierto, quien reprueba la evaluación tiene capacitación y tiene varias oportunidades. Entonces, conforme los maestros se van dando cuenta de esto, empiezan a cambiar su opinión y empiezan a tener menos resistencia. Déjenme aquí platicarles una historia que me pasó. Los normalistas de Guerrero, por ejemplo, tenían una gran resistencia a hacer la evaluación y seguían pidiendo clases automáticas. Tuve un largo diálogo con ellos que duró muchos meses, fueron a visitarme varias veces a la Secretaría de Educación y finalmente se convencieron de hacer la evaluación y de tomar un camino y una ruta distinta. Y después me invitaron, los que aprobaron, que fueron un número muy importante, me invitaron a Guerrero a hacer una ceremonia para entregarles las plazas que se habían ganado. Y ahí hablaron 2 jóvenes, uno que hoy joven maestro Francisco de la Normal de Iguala, que decía: yo soy orgullosamente, vengo de una familia de maestros y mi abuelo le heredó la plaza a mi papá y mi papá ya no me la pudo heredar a mí por la reforma educativa, pero yo presenté la evaluación y me siento mucho más orgulloso porque esa plaza nadie me la regaló, me la gané con el mérito. Y el otro joven, egresado de Ayotzinapa, que también se decidieron evaluar y decía: pues antes nos veíamos como enemigos y hoy podemos ir en un mismo camino, y que esto nos permita hacer una carrera como maestros sin tenerle que deber nada a nadie más que a nuestro esfuerzo. Y con eso se va cambiando un poco la percepción. Durango yo creo que está haciendo un esfuerzo para regresar a esto muy importante. Yo creo que aquí tenemos un reto grande con la dispersión que existe en algunas zonas para llevar los servicios educativos, pero estamos trabajando fuerte. El programa de Escuelas al 100, que es este programa donde estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos para arreglar 33,000 escuelas. La parte que le toca a Durango va caminando muy bien. Creo que la reforma va, y yo creo que estos cambios se irán viendo en Durango como en el resto del país. Seguirá siendo evidentemente financiada por el gobierno del Estado. Bueno, la nómina, la nómina estatal, la nómina federal la paga el gobierno federal, es decir, los maestros que son federales se pagan, los paga la federación en el FONE, y los maestros que son estatales, pues son maestros que en su origen creó y contrató el Estado, y eso hay en muchos estados del país, en la mayoría, y eso es una responsabilidad del Estado, no de la federación, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho esta entrevista. 2018 ni pensarlo, ¿verdad? No están los temas de Aurelio Nuño. Pues para continuar con la reforma educativa tenemos que, pero para una candidatura, tenemos que, ahorita estamos concentrados en esto. Pues le agradezco mucho, gracias, Víctor Blanco. Al contrario, muchas gracias, señor secretario, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Le agradezco mucho esta entrevista en nombre de la señora Paquita Ramos de Vázquez, presidenta de la mucha Paquita, por favor, a quien quiero mucho. Del licenciado Francisco Torres Cano, Francisco Torres Vázquez. Por favor. Gracias, licenciado Aurelio Nuño. Bueno, tristes porque perdieron los Pumas, pero ni modo. Pero ya será la próxima temporada, ¿no? Pues sí, ni modo. A ver, pero yo espero que la próxima sea una buena temporada para los Pumas. Ojalá y así sea. Gracias, señor. Que sea el siguiente año un gran año para la educación y para los Pumas también. Ojalá. Gracias, señor.